Vamos allá. Buenos días a todos. Es mi primera presentación real en casi 2 años, así que puede pasar cualquier cosa. Normalmente decían que era bastante bueno haciendo estas cosas, pero no sé yo hoy. Entonces, cuando desde Contact Center, desde la organización me preguntaron, oye, Emilio, queremos que hagas una ponencia y nos gustaría que, bueno, pues, que lanzaras un tema, ¿no? Y fijaros que en ese largo título que ha dicho Esther, pues hay 2 cosas que siempre me han vinculado, ¿no? en este mundo en el que nos movemos. La tecnología y fijaros, y hablaremos a lo largo de la presentación también, la ciberseguridad, que tiene que ver mucho hoy en día, ¿vale? Y si juntamos esas 2 cosas, son sinónimo de transformación. Entonces, mi reflexión hoy y mi objetivo aquí es que los que estamos aquí, pues nos hagamos algunas preguntas y que nos hagan de alguna forma de hilo conductor para asentar algunos de los conceptos que muchos habéis estado escuchando a lo largo de estos 2 días y alguno de vosotros me consta que lleváis trabajando durante mucho más tiempo, ¿no? Entonces, ese atreverse ya es un reto, ¿no? A soñar, porque si os dais cuenta, los tiempos en los que estamos viviendo, las estrategias están yendo cada vez a mucho más corto plazo. Comentaba en el desayuno que hace unos años, cuando trabajábamos estrategias de transformación, se trabajaban a 5 años. De hace 3 años así, ahora más o menos se han ido a 3 años. Y en aquella época se lanzaba el mensaje que la estrategia iba a ser una estrategia a 1 año, ¿vale? Por no decir que sería una estrategia viva, ¿no? Y ese es el momento en el que estamos. Hemos vivido una revolución, creo, muy drástica en el mundo empresarial y cultural y social debido al COVID. Y cuando los que nos hemos dedicado un poco a predecir un poco los cambios y a ver un poco hacia dónde debería ir la tecnología para acompañar en esa transformación, sí que veíamos muchos cambios que debían acometerse en una década, en esta década de los 2020 que estamos. Pero es que es asombroso cómo se ha precipitado y se ha acelerado todo. Entonces, yo creo que más que nunca hoy el título a lugar es, oye, vamos a hacer un ejercicio de soñar en grande, porque está visto que la realidad siempre supera la ficción, y vamos a ver qué reflexiones podemos llevarnos desde aquí. La primera para mí, a ver si pasa esto, es esta, ¿no? ¿Qué 3 cosas hemos aprendido en esa situación de pandemia tan excepcional e irreal que muchos pensaban y que nos hemos llevado? Yo me llevo 3, ¿no? Y además son 3 que siempre comparto con aquellas empresas que trabajo en estrategia y en atención al cliente, experiencia de usuario, etcétera, ¿no? Y son, primero, somos seres sociales. Si alguien lo dudaba, si alguien se había desconectado de la sociedad por las tecnologías o tiene hijos adolescentes que más que conectados o hiperconectados parece que sean sonámbulos tecnológicos, pues sí, somos seres sociales y lo hemos vivido en nuestras propias carnes durante este año y medio, sobre todo el primer año de confinamiento. Y necesitamos ser escuchados. Los seres sociales necesitamos compartir y necesitamos ser escuchados, ¿vale? También escuchar, pero sobre todo escucharlos. De hecho, uno de los principios básicos que he aprendido en mi vida es que siempre hay que escuchar. Deja a la persona que hable, ¿vale? Y escucha. Y cuando trabajo con empresas para definir estrategias, lo primero hay que escucharlos, pensarlo que la misma reflexión que hago con las empresas la hago con vosotros. Los que más saben del negocio son las empresas, los que más saben de vuestras vidas sois vosotros y los que más saben del servicio que usa, ¿quiénes son? Los usuarios, ¿no? Nosotros, los usuarios. Luego hay que escuchar mucho al usuario. Y la tercera es, ser parte de algo es vital, ¿vale? Necesitamos, por ser seres sociales, ser parte de algo. Y ese algo, entre comillas, pueden ser muchas apreciaciones. Podemos ser parte de un grupo, parte de una asociación de parchís, como mis padres, parte de variopintas asociaciones, ¿no? Pero ese es uno de los objetivos clave si queremos trazar una estrategia de experiencia de usuario, ¿no? Porque tenemos que tener presente algo que ya sabíamos, pero que hemos vivido y revivido mucho en estos tiempos. Necesitamos crear una sociedad, ¿vale? Que se conecten, que se sientan escuchados y de alguna forma que sean parte de algo y ese algo normalmente que lo refieran, ¿no? Nada nuevo hasta ahora, pero son 3 principios básicos, por si alguno lo dudaba, que hemos vivido en los últimos 2 años.
¿Cuál ha sido entonces ese papel, tanto que se habla ahora del contact center, del call center, etcétera? Pues el papel ha sido ese, ¿no? Es, oye, con mascarilla o sin mascarilla, hemos tenido que, o hemos focalizado en el contact center, en cualquiera de los negocios digitales que había. Pensar que los negocios que en mayor fase de maduración o menor fase de maduración tenían diferentes puntos de acceso, presenciales, a través de correo electrónico, a través de página web, a través de aplicación, pero el más explotado durante esta pandemia, el más utilizado, ha sido precisamente el canal de atención telefónica del contact center. ¿Por qué? Porque necesitábamos ser parte de una sociedad y necesitábamos ser escuchados. Y ese ha sido principalmente uno de los aprendizajes del contact center, que ya sabíamos, pero que se ha reforzado. Es el contact center tiene que ofrecer al cliente una escucha activa. Tenemos que ser capaces. ¿Cómo hacemos una escucha activa? Devolviendo servicios personalizables. Muy importante, porque si yo te escucho y luego te digo, sí, ¿qué querías? ¿Peras? Pues mira, tengo unas manzanas rojas preciosas, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar y tenemos que retornarle una personalización de servicios. Tenemos que hacer ese foco en el cliente, ¿vale? Y esa personalización, a pesar de que vamos a buscar unificarlos en un grupo, tiene que ser lo más variopinta posible. Efectivamente, y aquí en estos 2 días había alguna charla de cómo medir el retorno de la inversión, que ahí se deja. El retorno de la inversión siempre lo hemos medido de forma muy numérica, ¿no? Sí, no, 20, 10, 30. Pero es que ahora el retorno de la inversión tiene que ver mucho con ese foco en clientes, un retorno emocional. La mesa anterior era inteligencia emocional y empezamos a hablar mucho de emociones muy vinculadas a tecnología, algo que hace unos años era casi un poco raro, ¿no? Entonces, esa proyección que tenemos que hacer en el foco al cliente tiene que traducirse un poco en cómo soy capaz de ofrecerle esos servicios, cómo lo he escuchado y cómo se siente él a la hora de personalizarlo. Y tengo que analizar el retorno de la inversión de forma muy diferente. Probablemente muchos de vosotros ya lo estáis practicando, es como en el no marketing, ¿no? Es decir, no es marketing digital, no es marketing tradicional, es marketing de recomendación. Y por último, la empatía. Y es esa empatía la que es la empatía, dicen que se contagia. Es una pena que tengáis todos mascarillas, pero si yo sonrío, seguramente muchos de vosotros sonreiréis debajo de esas mascarillas. Y eso es lo que buscamos con las experiencias de usuario y la estrategia digital. Que la empatía que yo genere con mi servicio sea capaz de contagiar al usuario, al cliente, y él, a su vez, a su círculo más cercano, que ese es el poder de la atracción empático, ¿de acuerdo? Entonces, ese ha sido un poco aprendizajes que más o menos todos teníamos en la mente, pero se han acelerado mucho y sobre todo han puesto de manifiesto una cosa muy importante, es ¿qué papel ha tenido la tecnología en todo esto? Y aquí quizás viene un poco la gran pregunta, ¿no? La imagen para mí, yo soy una persona muy visual, así que para mí las imágenes son el guión, ¿no? Y si yo tengo que representar qué ha significado la tecnología en toda esta evolución digital que hemos vivido, ha sido eso, capacidad de conexión desde cualquier parte, interacción con muchos usuarios, aplicaciones, servicios, pero ahí me falta algo, me falta ese vínculo social de pertenencia y me falta ese vínculo emocional. Por lo tanto, todos los proyectos de transformación digital, hace prácticamente una década, cuando empezaron a gestarse, tenían una máxima muy sencilla: adopción de tecnología. Entonces, ¿cuántos habéis oído hablar de la automatización de procesos, la inteligencia artificial, que siempre digo, otro día hablaremos de inteligencia artificial, pero no existe todavía la inteligencia artificial al uso, pero estamos muy familiarizados con ella. ¿Por qué? Por la empatía que nos ha generado el cine. Hasta mi madre sabe lo que es la inteligencia artificial. Digo, ¡ostras!, hay que fastidiarse. Digo, mi madre sabe lo que es la inteligencia artificial, pero no sabe lo que es una automatización de procesos o un RPA, ¿vale? Entonces, ahí empezamos a ver un poco el rol de la empatía y cómo el mensaje es el que consolida los conceptos. Por lo tanto, ¿qué ha aportado la tecnología? Pues, básicamente, proyectos muy liderados por tecnología que cuando llegan al mercado y llegan a la hora de conectar con el usuario, ¿dónde está el valor? ¿Dónde está esa conexión? ¿Dónde está esa generación de pertenencia a algo? Y es lo que quizás hemos aprendido en los últimos 2-3 años y sobre todo con la llegada de la pandemia.
hay que generar algo más. Hay que generar más que una herramienta. ¿Y qué es esa generación? Lo veis en la mesa anterior. Hay que generar emociones. A mí me gusta mucho la definición de emoción. No sé si la habéis comentado, Esther, pero en inglés se ve muy bien, ¿no? Emotion. Además es que la palabra en inglés mola más, ¿eh? Emotion, ¿no? Emoción. Emotion, ¿no? Entonces, en inglés se ve mucho mejor porque es energía en movimiento, energy in motion, ¿vale? Entonces, ese es el contexto un poco de lo que estamos hablando. Si no somos capaces de utilizar la tecnología para generar emociones que muevan la energía de las personas, de los usuarios, y que se contagien, generen empatía y propaguen nuestro modelo de servicios, pues estamos utilizando mal la tecnología. Entonces, ¿cuál sería la siguiente reflexión? ¿Dónde ha estado el elemento diferenciador en toda la pandemia? ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Muchas cosas, reflexiones personales de todo tipo seguro que tenéis. Pero a nivel del modelo de negocio digital y de los servicios digitales, donde realmente ha estado el elemento diferenciador ha sido en lo que hay detrás del título, en las personas que atendían esas llamadas de gente sola. Llamadas, supongo que habría, si hiciéramos una mesa, Esther, de call center, un poco de anécdotas, nos encontraríamos anécdotas muy variopintas, donde el agente del call center, del contact center, se ha convertido casi en un psicólogo de emergencia durante estos periodos. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender de ello? Que por mucha tecnología, muchos canales, mucha omnicanalidad que hayamos, publicado o hayamos ofrecido, el canal preferido de las personas cuando se sienten solas es el canal telefónico. ¿Qué hacemos todos cuando tenemos un problema de los gordos, cuando no nos funciona el servicio, cuando nos han cobrado algo mal, etcétera? Siempre acabamos buscando esto, ¿no? El teléfono. Y eso es una de las puntas de lanza de cualquier estrategia digital. Yo siempre decía que hace unos años, cuando trabajábamos los primeros modelos digitales, había una premisa, también estúpida, pero muy potente, y es, ¿cuál era el negocio para montar una tienda online? Clave, fundamental, diferenciador de éxito, que tuvieras una tienda física. Si la tienda online no tenía una tienda física, estaba abocada al fracaso. ¿Significaba que todas las compras iban a hacer en la tienda física? No, pero las personas necesitaban un punto de contacto, la seguridad de que si tenían algún problema, detrás iba a haber alguna persona, o como dicen muchos, si algo falla, quiero coger a alguien de la pechera. Pero ese fue uno de los aprendizajes más sencillos y más potentes. Quizás estamos aquí ante el segundo descubrimiento más sencillo y más potente para las nuevas estrategias que vamos a tener que aportar. Es, si quiero lanzar un servicio digital que genere experiencias de usuario, que quiera motivar y empatizar con el usuario y detrás no hay personas, será muy difícil, ¿vale? Luego, quizás aquí una pregunta encubierta sería, ¿van a ser prescindibles las personas, los agentes del contact center en un futuro? Yo lo veo difícil. De momento yo lo veo difícil. ¿Por qué? Recordad el primer punto que hemos visto. Somos animales sociales, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común experiencia, emoción, satisfacción, recomendación, hábito e identificación? ¿Qué tienen en común? Porque eso no es tecnología. Pero está claro que si con lo que vayamos a crear no generamos esos conceptos, no vamos a conseguir traccionar, ¿vale? Si lo lleváramos a un modelo más común del día a día, podemos construir el mejor coche del mundo, ¿vale? Muy potente, muy seguro, todo lo que queramos. Pero si al arrancarlo tiene una autonomía, ahora con esto de los coches eléctricos, de 50 kilómetros, ¿qué emoción me da eso? Si no me deja moverme, ¿cómo me va a emocionar? No tiene ni chispilla de emoción, a lo mejor sí me siento. Entonces, cuando vayamos a construir una estrategia de servicio digital y queramos involucrar esa experiencia de usuario, tenemos que empezar a pensar que primero son estas cosas, ¿vale? Que dentro del retorno de inversión serían los KBIs, no de los KPIs, ¿no? Es los Key Behavior Indicators, ¿no? Pensemos en los nuevos indicadores del futuro de retorno de inversión, que son los KBIs, Key Behavior Indicators, de comportamiento, y luego utilicemos la tecnología o los KPIs tradicionales para rentabilizar un poco la inversión en tecnología, ¿sí? Ahí lo tenemos. Pues, ¿cuál sería la siguiente pregunta una vez que ya tenemos un poco esta perspectiva? Es,
¿cómo nos gustaría soñar ese futuro de las experiencias digitales? ¿Vale? Porque al final se trata de soñar. Una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a desvincularnos del pasado. Y los modelos digitales, por desgracia, son herencia de modelos tradicionales, que es de la tienda física ido a la tienda online, ¿vale? De la atención al cliente presencial ido a la atención digital, pero necesitamos desvincularnos un poco de ello para dar a lo mejor ese pequeño salto cuántico que nos falta, ¿no? Entonces, bueno, esta es una reflexión que lanzo para vosotros. ¿Cómo nos gustaría? Yo os doy algunas pautas de cómo podríamos enlazar un poco esos conceptos emocionales o esos conceptos subjetivos con esos conceptos tecnológicos. Y yo cuando sueño un poco en esas experiencias, inevitablemente, por mi experiencia y mi formación tecnológica, pues pienso que sí, la inteligencia artificial, esa que conoce muy bien mi madre, de hecho la suelo utilizar como caso de uso para profundizar un poco en cómo ve ella el desarrollo de la segunda fase de inteligencia artificial, pero sí que la inteligencia artificial va a tener que estar ahí. Pero sabéis que la inteligencia artificial es como un niño, ahora mismo es un bebé, no tiene conocimiento. Y tenemos tanto histórico, tantos datos para que aprenda ese niño que lo tenemos básicamente saturado. Luego, uno de los principios o el primer punto de arranque que tenemos que hacer es limpiar ese histórico, esos datos. Por eso os digo que es mejor a veces empezar un lienzo en blanco que no arrastrar todo el condicionante. Porque al final la inteligencia artificial nos tiene que ayudar de alguna forma a reconducir ese nivel de personalización que os decía que es tan importante de los usuarios, ¿no? De los clientes. Y que al final van a buscar eso, un punto de contacto, un asistente que probablemente sea en realidad aumentada. Si os dais cuenta, no estamos sustituyendo a la gente del contact center, le estamos llevándolo a casa del usuario. Imaginaos que esto ya creo que nos queda poco para verlo, que nos pongamos las gafas y estemos hablando con el agente que nos trata o que nos atiende y verlo tal cual me estáis viendo a mí ahora mismo. Eso sí que es empatía, eso sí que es proyectar esa pertenencia a algo que decíamos, ¿no? Y luego pensar que esa proyección vamos a verla, si yo tengo que soñar, vamos a verla por las calles, ¿vale? Ya hay muchos proyectos de lo que son las cartelerías estas, que no me acuerdo el nombre técnico que tienen marketing, que vamos viendo por ahí por la calle, que sean interactivas y que nos permitan, pues eso, identificar al usuario, ofrecer punto de contacto e información personalizada y además tener un punto de realidad aumentada. Entonces, wow, esto ya suena, eso diría mi madre, pero esto ya lo vi yo hace años en una película que vi. Bueno, este es más mi padre es de igual la película que estrenes, dice, esta yo ya la he visto. Bueno, pero es que para que veáis que tengo unos genes muy buenos de visualización y de imaginación. Y luego, pues eso, pensar en el agente virtual. Se ha hablado mucho del agente virtual. Yo aquí hago una reflexión. Aquí también está Esther y me acuerdo este año cuando estábamos evaluando las candidaturas a los premios de Smart Contact Center, pues, y luego lo pusimos un poquito en común, había como dos tendencias que habían cambiado, ¿no? El año anterior, y es que ya he perdido la fecha, pero el anterior a este año, pues un poco la línea de desarrollo era todo muy inteligencia, automatización de procesos, chatbots, ¿vale? Para sustituir a ese agente, al del contact center, y era muy en la línea de automatización para generar ese asistente virtual, ¿vale? Pero, sin embargo, a mí me sorprendió mucho y fue una de las grandes reflexiones que yo hice y digo, ostras, o no ha habido innovación este año o no lo he entendido. Pero luego, pensándolo un poco, me di cuenta que la mayoría de las empresas, su nivel de innovación había ido a adaptar, a generar un nuevo canal de contacto que era tan básico, que no era innovador, pero sí que detrás de ese canal venía todo lo que os he dicho, ese componente humano, ese componente de escucha activa, y era el WhatsApp. O sea, realmente la mayoría de proyectos de innovación que evaluamos tenían esa componente de WhatsApp. Y ese canal de comunicación fue fruto o derivado de la situación pandémica, porque había una necesidad de comunicación que en tiempo real, detrás de alguien en el que además el chatbot que teníamos generado no era capaz de absorber ese tipo de flujo de información. Y se publicó, se lanzó muy rápido, porque, como os digo, como innovación tecnológica no era gran avance tecnológico, pero sí que es verdad que la mayoría de empresas que han generado y han integrado ese canal de WhatsApp durante la pandemia ha sido uno de los canales más utilizados. Ya no digo yo las notas de voz que ha debido mandar alguno de los clientes, pero
ha sido uno de los canales más utilizados. De hecho, una de las reflexiones también interesantes de ese canal, al hilo un poco de la simplicidad del avance, ¿no? Pero de lo que significa es, si os fijáis, me doy cuenta que hasta en los telediarios, etcétera, ya hay como canales de WhatsApp para interactuar con la gente. ¿Para qué? Para ese sentido de pertenencia, de escucha activa, de personalización, ¿vale? Luego, ¿veis? No siempre los avances o las innovaciones tecnológicas tienen por qué ser tan punteras como esa realidad aumentada, sino que a lo mejor lo más sencillo genera el mayor nivel de conexión y empatía con el cliente, que es lo que buscamos. Y luego, pues eso, ¿cómo serán esos avatares del futuro? ¡Buah! Estará guay, porque imaginaros, ya muchos de vosotros sois usuarios de Instagram y ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, siempre se dice, y los que nos hemos pegado ya no sé cuánto tiempo trabajando online, trabajamos con filtros. Yo sin el croma, yo no soy nada. De hecho, cuando llego aquí dicen el micro, digo, no, el micro no, ¿y el croma? ¿Qué me vais a poner de fondo? Dice, no, Emilio, que esto es físico. Entonces, imaginaros la capacidad, y ahí doy aviso a navegantes, el volumen de negocio que puede haber en que el cliente pueda personalizar el avatar de su asistente personalizado. Es decir, puede ser una persona, pero, oye, pues mira, yo lo quiero vestido de marinero, con fondo de palmeras tropicales, pero bueno, ese tipo de cosas, y pensar que no están muy lejos, si tenéis hijos, de lo que la sociedad que viene, la PETA, nos va a demandar, porque hay que empezar a pensar en qué van a demandar las futuras generaciones, y las futuras generaciones, aquellos que tenéis hijos, sobrinos, etcétera, ¿dónde han invertido mucho ese tiempo? En un juego que para los que somos gamers de toda la vida, que digo yo a mis sobrinos, digo, yo soy del pulgar largo, pero de otra filosofía, nos encontramos con que han invertido mucho en juegos, ¿vale?, en los que no era nada nuevo, solamente eran juegos de comunidad de lucha. Pero ¿cuál era el gran reto, el gran diferenciador? La customización de los personajes. Yo no lo entendía porque le decía a mis sobrinos. Digo, a ver, si pegas el mismo tiro con la escopeta, ¿con capa o sin capa? Dice, pero es que mola más con la capa, y además esta capa es edición personalizada especial, y es que cuando me ven ahí mis colegas con la capa dicen, míralo, la ha conseguido en un reto. Y ahí nos tiene que dar una idea de qué es lo que va a valorar el mercado cada vez más. No va a valorar tanto el producto, la escopeta, como el valor que le aporta la escopeta o el complemento que adereza la escopeta, ¿vale? Y ese es uno de los niveles básicos de la estrategia de personalización, no, hiperpersonalización. Cuanto más personalización, mejor. Y dejemos que el usuario la propague, que haga ese no marketing, que genere la empatía con sus círculos. Me quedan 2 minutos, pero voy muy bien. Aquí mi gran reflexión. Entonces, con lo que os digo, ¿emoción o automatización? ¡Tachán! Aquí podríamos abrir una mesa muy interesante, ¿no? Y es verdad, hemos trabajado mucho en la automatización. Llevamos trabajando en automatización, la eficiencia, la inteligencia de esos procesos durante mucho tiempo. Y ahora aparece ¡pop!, la emoción, ¿no? Entonces, es una ecuación difícil de equilibrar, pero que habrá que equilibrar, ¿vale? Ni uno ni el otro, ¿vale? Es como ese lema que me gusta de aquel anuncio, que ya lo he incorporado en mi vocabulario siempre, es la potencia sin control no sirve de nada, ¿vale? Pues esto va a ser igual. La automatización sin emoción no hay chicha, no genera contacto. Me gusta muchísimo esta frase, que es, la emoción es la principal fuente de los procesos conscientes. Ojo al dato, que esta tiene miga. Es, la emoción nos hace sacar lo que realmente tenemos escondido y lo manifiesta. Entonces, cuando somos capaces de emocionar a alguien, a veces elevamos algo de su plano inconsciente que ni él mismo conoce. Luego, si creamos un servicio que consiga emocionar a la gente, que eleve de su plano inconsciente cosas que a lo mejor él no sabe de él, ¡wow! Imaginaos el nivel de engagement. Y luego esto, no puede haber transformación, y esta me encanta, de la oscuridad, y ahí pensaría en los modelos tradicionales, ahí lo dejo, en luz ni apatía en movimientos sin emoción. Recordáis lo que os decía, emotion, ¿vale? Tenemos que generar experiencias que generen emotividad, que muevan la energía y que generen ese efecto contagio. Si no, por mucha escopeta que tenga, ya puedo disparar, que es que no voy a vender nada. Así que mi gran reflexión es que la experiencia de usuario es una emoción, sobre todo cuando la compartimos, ¿vale?
Y si además es con nuestros amigos, mejor que mejor. Y ese es el futuro, bueno, es el presente realmente del marketing, el no marketing, que a mí me encanta. Yo que he trabajado también mucho tiempo en marketing, dicen, digital, ¿y tú has hecho cuántos másteres en máster digital? Y no sé qué. Dicen, no, si es que esto es no marketing, esto va de emociones. Entonces, si sabes conectar con las emociones, con las personas, escucharlas, empatizar con ellas y trasladarlo y utilizar la tecnología para que se contagie, ahí tendrás un efecto contagio de una experiencia que no tiene que ver con el marketing tradicional. Así que la tecnología, sí o sí, mi sueño, mi visión es que va a ser una tecnología emotiva y lo vamos a ver. Pensar en todos esos robots asistenciales que ya existen, Japón es puntero en esa línea, que van a ser diseñados y están siendo diseñados para compañía de personas de la tercera edad. Entonces, ¿qué tiene que ver eso de tecnología? Mucha. Pero ¿cuál es la base del diseño de ese elemento? La empatía, que sea capaz de reconocer gestos, que sea capaz de interactuar con esa persona, que esa persona no se sienta sola, que se adapte a su nivel de personalización. Cómo habla, de qué habla y qué tipo de acciones tiene que hacer para que se sienta confortable. Por lo tanto, vamos a ver realmente que esa tecnología emotiva igual hasta se convierte en una de las nuevas carreras, ¿no? Ingeniero en tecnología emotiva, mola. Y bueno, al final, y con esto ya termino y estoy on time, es comparte experiencias que emocionen. Al final se trata de eso. Si no compartimos experiencias que emocionen, no sirve de nada. Yo os tengo que dar las gracias sobre todo por una cosa. Hacía 2 años que no me subía a un escenario y no hacía una presentación. Hoy me he emocionado y espero que mi presentación también, de alguna forma, os haya emocionado un poquito. Así que muchas gracias.